Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este programa Escudriñando las Escrituras. Hoy me bendice muchísimo el poder saludarle. Le damos gracias a Dios por darnos la bendición y la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Gracias por abrirnos de algún modo las puertas de su hogar. Y miércoles a miércoles el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Estamos haciendo un recuento de que ya el programa va a cumplir 3 meses de estar al aire y eso nos bendice tanto. Quiero aprovechar en esta oportunidad para darle un agradecimiento muy especial a nuestros hermanos Albert e Isaac, que son las personas que están hoy a cargo de la producción de este programa, que son una gran bendición. Usted no se imagina todo lo que ellos hacen antes de este programa para que este sea posible. Así que les bendecimos muchísimo. Y también quisiera en esta noche recordarle que el programa anterior estuvimos estudiando el versículo 15 del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Yo espero que usted haya tomado nota. Fue un programa espectacular y hoy Dios tiene aún más para nosotros. Hoy vamos a estudiar el versículo del 16 al 18, así que yo espero que usted esté listo con su Biblia en mano, con un cuaderno y un lapicero, porque realmente todo lo que estamos aprendiendo aquí es muy valioso. Y el programa anterior, el pastor cerró con un mensaje diciendo que debíamos orar como lo hizo el apóstol Pablo por revelación, conocimiento y sabiduría. Entonces me gustaría que en esta noche, antes de iniciar con este programa, hagamos una breve oración para poner este programa en manos de Dios y que sea Él hablando en esta noche a nuestras vidas. Así que ahí donde usted está, disponga su corazón y vamos a orar juntos. Señor Jesús, en esta noche quiero darte las gracias, Dios, por la bendición que nos das de poder realizar este programa. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo. Gracias porque en esta iglesia se nos predica sana doctrina y estamos siendo instruidos a través de tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de escudriñar tu palabra. Gracias por lo que estás formando en nosotros. Yo quiero pedirte en esta noche que tú toques el corazón de cada persona que nos está viendo, que tú nos hables y que cada palabra que vaya a ser pronunciada en esta noche cale en lo más profundo de nuestros corazones, que caiga en tierra fértil. Bendigo la vida de cada persona que hace posible este programa. Gracias por los expositores y gracias, Señor, porque sé que este programa está siendo de bendición para muchas personas y gracias por todo lo que tú harás en nuestras vidas a través de él y por todo lo que viene, por todos los proyectos que como iglesia se están desarrollando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, quiero presentarles en esta noche a nuestros expositores, el pastor Ramón Mendoza, y hoy tenemos de nuevo la compañía de nuestro hermano Luis Murillo. Así que los dejo con ellos y muy buenas noches. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. De verdad que es un gran gusto una vez más estar con ustedes. Hoy conversábamos antes de iniciar el programa acerca de cuánto tiempo llevamos ya de estar trabajando de esta forma y nos alegramos en el Señor y queremos de verdad agradecerles sinceramente a cada uno de ustedes por el tiempo que ha tenido, el deseo en su corazón de apoyarnos y también de estudiar las Sagradas Escrituras. Y ya pues llevamos ya aproximadamente 3 meses. Pero bueno, damos gracias a Dios por esa oportunidad y antes de iniciar en todo esto, quisiera darle el pase aquí a mi estimado hermano que hoy nos acompaña también y tenemos el privilegio que hoy está con nosotros. Así que voy a permitirle que en esta oportunidad se dirija a ustedes y les salude también. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí estar hoy un miércoles más con todos ustedes aquí en la compañía del pastor y todos los hermanos aquí que, como decía, quien hacen un gran trabajo para poder llevar todo esto hasta sus hogares por medio de estas transmisiones. Como les decía, estoy muy contento de estar acá y espero que lo que hoy vamos a hablar sea de gran bendición para sus vidas, tanto como lo ha sido para nosotros el estudiarlas. Entonces, que cada uno de ustedes se disponga también en sus corazones a querer entrar en lo que es escudriñar las Escrituras el día de hoy con lo que tenemos. Amén.
Para iniciar quisiera, tal vez a modo de introducción, comentarle a usted y también a cada uno de ustedes, hermanos, algo que me parece muy importante mencionarlo en esta noche, y es que hace unos días atrás conversaba con un creyente de nuestra congregación y me hablaba acerca de lo que hemos venido conversando, pero me llamó la atención algo que me dijo. Y dice, bueno, yo no sabía que yo había sido adoptado por Dios. Es más, dice, no sabía de que era hijo de Dios. Y me cuesta, dicen, asumir eso, y me cuesta creérmelo de que de verdad yo sea un hijo de Dios, que Dios me haya tomado como hijo. Tal vez para la mayoría de nosotros los creyentes eso sea algo tan simple, ¿verdad? Tan tradicional y corriente. Pero qué interesante que esta persona de nuestra congregación, que ya ha transitado y caminado por cierto tiempo en la fe, viene a encontrarse con esta verdad. Y aunque pareciera como una exageración, que no sea así de verdad o de posible que una persona no conozca eso, ciertamente el no conocer eso no es un asunto de pecado en la persona, ¿verdad? Pero sí nos habla de una gran realidad, y es de la necesidad que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, y nosotros que estamos acá, expresa la necesidad que tenemos de conocer, ¿verdad? Tener ese conocimiento acerca de la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios ha producido en nuestras vidas por medio de Cristo. Entonces eso a mí en lo particular me emociona mucho. ¿Por qué me emociona? Porque en la medida en que nosotros vamos descubriendo todo esto acerca de la gracia, vamos descubriendo esa riqueza que Dios nos ha dado a heredar en Cristo Jesús. Y yo creo que el programa de hoy va en esa línea, ¿cierto? Tiene que ver precisamente con ese aspecto que habla acerca de la necesidad que tiene la iglesia de adquirir conocimiento, ¿verdad? Pero tal vez para adelantarme un poquito, no es un conocimiento donde solamente nos llenamos el intelecto, ¿verdad? De Biblia, no, sino es un conocimiento que produce en nosotros una acción. Y de esto es lo que vamos a conversar en parte en esta noche. Pero bueno, mi hermano Luis, tiene usted la palabra, mi hermano. Dígame de qué vamos hoy a tratar. Sí, como decía usted, pues, con todo esto, precisamente Pablo, eso es lo que en estos versos que el día de hoy vamos a ver, es lo que viene a atacar, por así decirlo, dentro de los creyentes de Éfeso. Él quiere que realmente entiendan eso y que lo vivan en sus vidas cada día. Y entonces creo que debemos iniciar primeramente leyendo los versos. Listo. Hermanos, voy a iniciar desde el versículo 15 que vimos la semana pasada hasta el versículo 18, entonces leo para ustedes. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ok, hermanos, creo que estos versos nos dan dos puntos de suma importancia acá con los cuales quiero iniciar para que nosotros entendamos. Primeramente debemos entender que esto es una oración desde el versículo 15 que inicia Pablo, luego de haber expuesto todas las bendiciones provenientes por la gracia de Dios para la vida de nosotros por medio de Jesucristo. Entonces Pablo viene e inicia una oración que primeramente, ¿cuál es el motivo de esa oración, pastor? El motivo de esta oración que Pablo hace es precisamente en cuanto a la conducta, ¿verdad?, de los hermanos en Éfeso. Y evidentemente por esta escritura podemos ver de que Pablo está bastante impactado por la forma en cómo estos creyentes en la iglesia de Éfeso están viviendo la fe, ¿verdad? Y la evidencia que presentan de esa fe, evidencia de la gracia de Dios en la vida de los creyentes en Éfeso,
y vemos pues que simple y sencillamente podemos resumirlo como el hecho de aquella conducta de amor. Y es lo que Pablo exalta en el verso 15, ¿verdad? Cuando dice al conocer y oír de ustedes acerca de la fe. Pero esa fe que no se queda, Luis, que no se queda reservada en el interior del corazón, ¿verdad? Sino es una fe que se expresa en la vida práctica y que se demuestra a través del amor. Y por eso Pablo pues está bastante impactado por eso, ¿verdad? Y obviamente está muy agradecido. Y es ahí donde Pablo, pues esa es la razón de su oración, ¿verdad? En lo que él habla. Y que es una fe, pastor, no como muchos la practican hoy, que digamos, que como conocen mandamientos, los mandamientos de Dios, entonces tratan de hacerlo. No era una fe así, sino que eso salía de sus vidas por acción de la gracia, por acción de lo que ellos ya estaban viviendo, salía naturalmente. Sí. Podríamos decir que no era una obligación, ¿verdad? No era ley en ellos de decir, estoy obligado a hacerlo, sino que era una manifestación muy natural. Y yo creo que esto es lo hermoso de la gracia de Dios, que cuando alguien es alcanzado por la gracia de Dios, no hay una presión, no hay una obligación, no hay una exigencia, simplemente es un acto muy, pero muy natural, Fluye. porque aquel que está provocando esa gracia en mi vida es el mismo que produce en mí todo eso que sale, ¿verdad?, hacia los que nos rodean. Entonces yo creo que obviamente y evidentemente Pablo está impactado por ver esa obra, porque él ha vivido, él ha experimentado, pero ahora ve también cómo se está manifestando en otros también, en este caso en la iglesia de Éfeso. Exacto. Entonces, a raíz de todo eso que ellos estaban viviendo, como decía usted, Pablo realmente estaba impactado. Realmente en él, no sé cómo explicarlo, pero realmente en él hay una alegría que ocasiona el ver que todos los hermanos están ahí. Entonces, eso es lo que ocasiona que él venga en estos versos ahora a orar por eso. Sí. Entonces, esta oración creo muy importante que la dividamos en 3 puntos, ¿verdad? Primeramente, Pablo da gracias, hay acción de gracias en esa oración, hay alabanza producto de esa acción de gracias, de ese agradecimiento que él tiene, y hay un ruego, ¿verdad? Son 3 características, pastor, que dentro de la vida de Pablo, dentro de todo el ministerio de Pablo que podemos leer a lo largo de las cartas, demuestran su carácter y que él acostumbraba mucho a hacerlo, ¿verdad? Demuestran cuál era ese sentir de Pablo, más allá de tal vez de que muchos digan, pero es que él era un apóstol, es que él era un ministro. Más allá de eso, aunque tiene mucho que ver, más allá de eso, yo creo que Pablo realmente está sintiendo en su fe como creyente esa alegría de ver que los hermanos también están creciendo, ¿verdad? Sí. Eso me hace recordar, por ejemplo, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses. Hay un texto en esta carta, en la primera carta a los tesalonicenses, donde Pablo dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Y pareciera eso algo como una exageración de parte del apóstol Pablo, pero vamos a descubrir en las cartas del apóstol Pablo, y es algo muy, muy personal en él, que este es un hombre que tiene siempre una gratitud, o sea, tiene siempre agradecimiento a Dios, tiene alabanza a Dios, y por supuesto que la otra característica de la vida del apóstol Pablo es su vida de oración profunda, ¿verdad? Pero es interesante porque, ¿por qué digo que es interesante? Porque solamente alguien que comprende la gracia, solamente alguien que ha sido afectado por la gracia de Dios, ha sido atrapado por la gracia de Dios y que comprende la plenitud de esa gracia de Dios, puede vivir una vida de gratitud. Y cuántas cosas feas, malas y horribles vivió el apóstol Pablo, pero no lo escuchamos en él en ningún momento, ninguna queja, ningún reclamo. Antes bien siempre era una actitud y una acción de gracia de él para con Dios, siempre una alabanza hacia Dios y siempre, por supuesto, aquella vida inquebrantable de oración. Creo que eso tiene que decirnos mucho a nosotros hoy en día, y si de repente quisiéramos hacer una aplicación hacia nosotros, pues cada uno de nosotros, los que hemos sido alcanzados también por la gracia de Dios y que entendemos la gracia de Dios, estamos llamados a tener una vida de gratitud. Indistintamente cuál sea la condición, las situaciones que pasemos, debemos de entender que nos debemos a Dios en una acción de gracia, de alabanza también, y por supuesto de oración. Y este ruego también nos habla mucho también de el amor
que tenía Pablo por aquellas personas, ¿verdad? Sí, claro. Acá en el versículo 15, pastor, vemos que Pablo está reconociéndole a ellos el amor y la fe en Jesucristo. Pero ahora, estos siguientes versos nos viene a decir más bien de Pablo la fe y el amor que él tiene, Que él ¿verdad? tiene hacia ellos. El carácter de ese hombre que, como decíamos ahorita, no era obligación de él y no era que él lo hacía por un deber, sino que esto realmente estaba fluyendo desde su interior, el querer orar por aquellos creyentes, y hacerlo sin cesar, dando gracias por ellos y rogando por ellos para que Dios les abriera el entendimiento. Ahora, también tenemos que dentro de esta oración, pastor, lo podríamos tomar también en modo de que la oración fortalece la vida de la congregación, ¿verdad? La vida de la iglesia. Fortalece el saber que los hermanos están unidos en oración, orando unos por otros, fortalece realmente. Entonces aquí, como usted decía, es donde nos debemos preguntar, ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? ¿Cómo somos nosotros? Y creo que Pablo va a hacer si entramos al verso 16, a veces nosotros cuando leemos, hermanos, como he venido diciendo, leemos y leemos rápido, leemos a la carrera y no nos detenemos, ¿verdad?, a mirar cada parte, porque en las cartas cada parte, cada letra, cada expresión dice tanto, ¿verdad?, dice tanto. Y por eso en el verso 16, una vez que Pablo reconoce la conducta, la gracia y cómo ha obrado la gracia en estos creyentes, en el verso 16 dice, no ceso de dar gracias. Pero, Luis, háblanos un poquito acerca de esa expresión, o sea, no ceso, ¿verdad? Eso es como no paro, ¿verdad? Pero, ¿qué más podríamos entender de esa expresión de Pablo cuando escribe esta carta? Dice, no ceso de... No ceso de dar gracias, ok. Pablo, al decir no ceso, está diciendo, yo no paro, como decía usted, pero no es simplemente no paro, es que en todo momento él estaba dando esa acción de gracias, esa oración por aquellos hermanos, y no solamente por ellos, sino por todos y cada uno, ¿verdad? Dentro de los creyentes de Éfeso y también dentro de las otras iglesias. Entonces, él está diciendo que él siempre estaba en esa constante oración, ¿verdad? No era que era una oración ahí de vez en cuando, o que, ocasional, por ejemplo, circunstancial. o por ejemplo que cuando llegaban y les decían algo de los hermanos, entonces él se acordaba y entonces oraba. Sí, no, es que él constantemente estaba orando por todos los hermanos, inclusive por aquellos que no conocía, por toda la congregación en general. Él estaba constantemente dando gracias y orando por aquellos hermanos, ¿verdad? Sí. Y esto es interesante porque cuando entendemos en este sentido, pues que Pablo es un apóstol, por supuesto que como hombre de Dios, como ministro de Dios, él se debía a esto, ¿verdad? Pero lo vemos fluir dentro de este no ceso, esa necesidad que él siente de hacerlo, ¿verdad? Que no es una imposición, no es una obligación, es un brotar natural de él como hombre de Dios hacia los santos, hacia aquellos que han alcanzado la gracia. Pero podríamos caer de repente en el peligro o en la equivocación de pensar que esta es la obligación del líder, ¿verdad? El líder es el que debe de tener. Pero miren que esto no es así, porque cuando él escribe ya el capítulo 6 de esta misma carta, encontramos, ¿verdad?, una referencia, una exhortación de Pablo cuando dice a la iglesia que debemos de orar, que debemos perseverar, que debemos de velar en la oración, y dice rogando por todos los santos. Entonces significa de que lo que él está haciendo para con la iglesia en Éfeso es eso mismo. También él está exhortando a la iglesia a que ellos tengan esa misma actitud. Pero aquí siempre vamos a encontrar un detalle interesante en esta carta, y es que nunca se habla de forma singular, siempre es un plural que existe, por todos los santos. El amor de los efesios hacia sus hermanos era hacia todos, ¿verdad? Hacia todos. Y aquí vamos a encontrar siempre esa palabra donde dice por todos, hacia todos. Y es que esto es lo que debe existir en la iglesia, ¿verdad? Uno no debe tener preferencias en la iglesia de orar por ciertos personajes dentro de la congregación, sino que la oración de la iglesia debe de ser por cada uno de los santos, por cada uno de los hermanos que ha alcanzado, alcanzado por la gracia de Dios. Aquí la pregunta que debemos de hacer es que si nosotros verdaderamente seguimos esa línea
de estar constantemente orando por los hermanos. Yo me atrevo a pensar que en un sector de la iglesia nos hemos acostumbrado a hacer oraciones muy egocéntricas, ¿verdad? Oraciones que tienen que ver solo conmigo, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que yo quiero que Dios haga en mí. Y tal vez ocasionalmente oramos por los hermanos. Y a veces no nos imaginamos las miles de luchas que tienen los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Y qué bueno sería que pudiéramos también nosotros desarrollar esa misma actitud, no una forma obligada, no una forma ocasional, sino una constante oración, ¿verdad? Por la iglesia. Y como usted dijo, esto por supuesto que fortalece y nutre la vida de la iglesia, ¿verdad? Sí, no orando por obligación, sino realmente, yo sé que Pablo, pastor, seguramente él sí tenía mucho la voluntad de estar orando por la iglesia, pero más allá de voluntad era una necesidad que veía en él, ¿verdad? Una necesidad que debe haber en nosotros y una necesidad que es para la congregación hoy día y en todo el tiempo, estar en esa constante oración que fortalece, ¿verdad? Y que, como decía usted, Pablo, en el 6:18, capítulo 6:18, manda a orar unos por otros, ¿verdad? Entonces, es esa constante en la que debemos estar nosotros. Entonces, Pablo inicia, no ceso, en el verso 16, no ceso, diciendo, yo siempre lo estoy constantemente, sin cansarme, estoy haciéndolo. No ceso de dar gracias por vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir ese no ceso de dar gracias por vosotros, ¿verdad? ¿Qué nos expresa Pablo al decir no ceso de dar gracias? Y yo creo así que primeramente expresa la alegría que hay en Pablo, ¿verdad? La alegría, porque como hablábamos ahorita en el verso 15, de la fe que hay en ellos, entonces Pablo realmente se siente muy alegre, primeramente como hablábamos, como el ministro, como apóstol de Dios para los gentiles, yo me imagino que está realmente alegre de ver el crecimiento de esas personas y de ver incluso que Dios le está respaldando a él al haber ido a predicar allá y ya mucho tiempo más, Dios le había dado el respaldo a él para todo lo que había hecho en su gracia y ver ese crecimiento, ¿verdad? Y yo me imagino, pastor, yo tal vez no lo entienda, pero usted sí lo entiende muy bien, bueno, que Pablo, tal vez en ese sentido paternal también, viéndolo desde su lado como ministro, viéndolo en ese sentido paternal, él estaba realmente feliz como un padre que ve que su hijo va por el buen camino, ¿verdad? Que va creciendo, que va fortaleciéndose en ciertas partes de su área, ¿verdad? Sí. Entonces... Sí, mira, tal vez los que servimos a Dios podemos entender esta postura del apóstol Pablo, ¿verdad? Y creo que en la vida, en el servicio al Señor y en el ministerio, no hay nada que nos cause tanta alegría que cuando vemos a un creyente cómo se va desarrollando, cómo va creciendo, cómo va adoptando poco a poco esa naturaleza que ya le fue implantada, ¿verdad? La naturaleza de Cristo, y mirarlos cómo va creciendo. O sea, por supuesto que todo líder y todo pastor, cuando ve a un creyente en esa condición, cómo se está desarrollando, es muy inspirador, es muy motivante, ¿verdad? Y creo que ese es el sentir que hay en el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él está totalmente agradecido con Dios por lo que está viendo suceder en los hermanos en Éfeso. Pero mira que encontramos también dentro de este verso 16 la otra expresión donde dice, no ceso de dar gracias, ¿verdad? De dar gracias, por supuesto, a Dios por vosotros. ¿Qué podríamos hablar acerca de esta gratitud que tiene el apóstol Pablo, de esa alegría que el apóstol Pablo expresa en esta oración? ¿Tenemos nosotros, por ejemplo, la misma actitud en nuestra vida cuando nosotros pensamos en los hermanos? ¿Agradecemos a Dios por la vida de los hermanos? ¿Qué cree usted con respecto a ese texto? Esa pregunta, pues creo, pastor, que muy pocas veces acostumbramos el hecho de dar gracias por nuestros hermanos, primeramente, ¿verdad? Y creo que la oración en sí, de estar unos con otros, a veces no es tan regular como lo realmente necesita la iglesia, ¿verdad? Sí, es interesante que
cuando miramos esto del apóstol Pablo, donde nos habla de que no ceso de dar gracias a Dios, entendemos claramente que está implícito a la oración, ¿verdad? Pero esa facultad, eso que está obrando en el corazón de Pablo de ser agradecido a Dios por cada creyente, me lleva a pensar a veces, hermanos, que muchas veces dentro de la comunidad cristiana, dentro de las congregaciones locales, una de las cosas que nunca falta y que a veces lamentablemente sobreabunda es la queja, ¿verdad?, que existe de parte de nosotros hacia los hermanos, máximo cuando un hermano se equivoca, máximo cuando un hermano falla, etcétera, etcétera. Nos damos más bien a la tarea de criticar, ¿verdad? Y a veces pues de lastimar a otros, cuando en verdad nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios debiéramos tener la misma actitud de ser agradecidos a Dios porque otros también han sido alcanzados igual que nosotros dentro de esta misma gracia, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de estas cositas que estamos hablando tenemos muchísimo que aprender y tenemos aquí un modelo de vida cristiana que debemos nosotros también de adoptar, ¿verdad? Y esto cuando hablamos de adoptar, pues estamos hablando de practicar. Y creo que la finalidad, obviamente, de lo que nosotros compartimos, no es solamente tener un tiempo ahí para hablar, ¿verdad?, para dirigirnos a los hermanos o para que nos vean, sino más bien para poder plantear nuestra vida cristiana o replantear nuestra vida cristiana desde esta óptica en que Pablo la va presentando y cómo también él la va modelando en este sentido, ¿verdad?, de tener esa actitud en su corazón de ser agradecidos con Dios. Pero también encontramos de esto donde dice el verso 16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria, dice, de vosotros en mis oraciones. ¿Qué diríamos acerca de esa expresión que Pablo hace, donde dice haciendo memoria de vosotros en mis oraciones? Pareciera una exageración de repente que Pablo dice, ¿cómo Pablo se puede estar acordando de tanta gente, verdad? Pero esto es interesante porque en la vida del apóstol Pablo esto no es extraño lo que él está haciendo con la iglesia en Éfeso, pues él ya lo ha expresado también, ¿verdad? En otras ocasiones, en su carta a los romanos, ¿verdad? Él la expresa en su carta a los tesalonicenses también, él la expresa en su carta a Filemón, también la expresa, donde él está en esa constante diciendo, mira, me acuerdo de ustedes, ¿verdad? Y oro a Dios por ustedes. Y qué bonita esa gentileza de parte del apóstol Pablo hacia sus hermanos en Éfeso. Esa expresión, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, no nos deja más que la claridad de que Pablo está constantemente en esa intercesión, ¿verdad? Intercediendo por todos los hermanos y como decía usted, no solamente en Éfeso, sino que en todo momento. Nos dice también en Colosenses, ¿verdad?, que él les dice, no estoy con vosotros en cuerpo, pero estoy con vosotros en espíritu. No es que el espíritu de Pablo andaba flotando por ahí ni nada de eso, sino que en todo momento los tenía presentes, ¿verdad? Los tenía presentes en sus oraciones y los tenía presentes, no, como usted decía, no era que los nombraba uno por uno cada uno de los creyentes, porque inclusive había algunos que no conocían, que nunca conocían. pero él oraba en forma general por aquellos, ¿verdad? Oraba por aquellas personas en las iglesias y que incluso los romanos que dice que no los conocía en ese tiempo, oraba constantemente y oía cosas de ellos, entonces estaba en esa constante oración haciendo memoria de todos ellos, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hacer aquí un pequeño espacio para comunicarles a ustedes algunos avisos y vamos a pedirle a nuestra hermana Kim que por favor nos colabore con eso en esta oportunidad. Así es, gracias pastor. Bueno, como él les acaba de mencionar, este receso es para recordarles que este próximo viernes la red de matrimonio se va a estar reuniendo de manera presencial. El sábado, como ustedes ya saben, culto de niños a las 10:30. Tenemos a las 2 de la tarde red de junior, que ambos cultos, tanto de niños como de la red junior, se reúnen por medio de Facebook, de la plataforma de Facebook. Pero los jóvenes a las 5 de la tarde los esperamos a todos por acá. Y el domingo tenemos nuestro culto presencial a las 10 de la mañana. Recuerde estar unos minutos antes para cumplir con todo el protocolo de lavado de manos.
También recordarles que deben hacer su reservación. Hay muy pocos campos ya para este domingo, así que si usted no ha llamado, le pido que por favor mañana llame, envíe su mensaje para que reserve su lugar. Y los invito a que sigan disfrutando de este programa. Muy bien, damos muchas gracias una vez más aquí. Y bueno, vamos a continuar en este momento, ¿verdad? Y vamos a entrar en el verso 17, donde el apóstol Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es claro, es muy evidente que el apóstol Pablo una vez más va a introducir, ¿verdad? Va a afirmar, va a exponer lo que es la gracia de Dios cuando él habla de que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo va a hacer una presentación una vez más, ya la ha hecho en los versos anteriores, pero una vez más lo va a hacer, donde él reconoce con toda humildad de que esa dependencia que hay acerca de él para con Dios, y él está reconociendo claramente de que todo lo que pueda suceder en la vida de los creyentes depende de Dios, ¿verdad? Y por eso él se dirige directamente al Padre, donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro está que Pablo no solamente mira como que Dios es el que puede hacerlo, sino que también Pablo está entendiendo, ahora está expresando que lo que Dios pueda hacer a favor del hombre, a favor de la iglesia, siempre va a ser por medio de Cristo. Por eso el interés de Pablo, que una vez más presenta tanto a Dios, el Padre, como también a Jesucristo, como tratando de decir, bueno, lo que pueda suceder en la vida de ustedes y lo que sucede en la vida de ustedes es por la obra de Dios, pero a través de Cristo. Y creo que eso es muy importante y debemos de tratar de meternos un poco en el pensamiento de Pablo, porque ya para la época circulaban muchas doctrinas, muchas amenazas a la iglesia, a la fe cristiana, a la fe en el Evangelio, y por eso Pablo constantemente está afirmando a esta iglesia en esa verdad, en la verdad de que todo lo que el hombre pueda recibir de parte de Dios es única y exclusivamente a través de Cristo. Y tal vez teniendo una aplicación simple y rápida para nosotros, todos nosotros debemos de entender que lo que recibimos de Dios es solamente a través de Cristo. Nunca a través de ninguna otra persona, por más buena que nos parezca, nunca a través del pastor, nunca a través de una congregación, nunca a través de un líder, no importa quién sea, no importa qué atestados tenga en su vida, todo lo que recibimos en nuestra vida es únicamente exclusivo a través de la persona de Cristo. Y Pablo una vez más lo está reconociendo. Pero qué interesante la petición que Pablo está haciendo, lo que Pablo está pidiendo al Padre, que el Padre obre en la vida de los creyentes a través de Cristo, pero ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Sí, como decía Pastor, hay una total dependencia de Dios para todo lo que el cristiano necesita, desde antes de creer en Cristo hasta aún ahora permaneciendo en Cristo. Y entonces Pablo en ese sentido viene pidiendo ahora que os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Revelación. En el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios mismo, ¿verdad? Que todo lo que es su misterio, todo lo que es Él, ahora nosotros también podamos conocerlo, ¿verdad? Pero Pablo dice espíritu de sabiduría y de revelación, y esto no nos quiere decir que venga un espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Que nos vaya a decir que necesitamos algo más, ¿no? Que tampoco quiere decir que venga otra vez el Espíritu Santo sobre nosotros, no quiere decir eso, aunque tiene necesita la ayuda del Espíritu Santo, lógicamente. Pablo está refiriéndose a espíritu, a esa disposición de parte de ellos de querer conocer. Recordemos una vez más, por ejemplo, en la iglesia de los colosenses, que se estaba metiendo mucha filosofía humana, ¿verdad? Entonces, ahí lo que estaba pasando es que los colosenses estaban queriendo como buscar más de Dios, tener más de Dios por medio de ritos, por medio de cosas, según ellos, para acercarse más a Dios, ¿verdad? Pero Pablo lo que nos está diciendo acá es, no,
Ustedes busquen el conocimiento, busquen entrar más. Ustedes ya tienen todo en Dios por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios, ya tienen todo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es entenderlo, ¿verdad? Es comprenderlo. Porque muchas veces, pastor, nosotros en la iglesia se habla mucho de salvación y entonces nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, pero entendemos realmente lo que eso significa, entendemos realmente todo lo que eso trae a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo, dejen de buscar por fuera y entiendan lo que ustedes ya tienen, lo tienen a la mano, entiéndanlo, úsenlo, vívanlo en ustedes. Entonces, Pablo eso es lo que está diciendo cuando nos dé espíritu de sabiduría y revelación, en el conocimiento de Él, en todo lo que tenemos ya en Él, todo lo que es Dios mismo, todo lo que Dios nos ha dado, que nosotros entremos en ese conocimiento, ¿verdad? Tal vez algunos puntos importantes en esto es, número uno, que ya anteriormente Dios, a través de la gracia, aquellos que han sido alcanzados por la gracia, Dios los dotó, ¿verdad? Dios puso en ellos sabiduría y puso en ellos inteligencia. Pero Pablo, cuando comienza a hacer esta oración, dice que ora a Dios para que Dios, a través de Jesucristo, le conceda, ¿verdad?, a la iglesia espíritu de sabiduría. ¿Por qué decimos que no es una referencia a decir un espíritu ahí que Dios tenga y que nos venga sobre nosotros? Bueno, porque simplemente la palabra espíritu que aparece en el verso 17 está con minúscula. Y cuando está con minúscula hace una referencia no al Espíritu Santo, ¿verdad?, sino al espíritu del hombre, que dicho de otra forma tiene que ver con la disposición del corazón del creyente. Entonces Pablo está orando por aquellos que ya recibieron sabiduría, que ya recibieron inteligencia, pero Pablo ahora va un poco más allá y dice que le pide a Dios para que esos que ya recibieron sabiduría e inteligencia tengan la disposición, que haya una iniciativa, que haya voluntad en el corazón de esos que ya recibieron sabiduría e inteligencia para poder profundizar aún más en el conocimiento de Dios. Como usted lo dijo, obviamente esto hace una referencia muy clara a la necesidad que tiene el creyente de profundizar en el conocimiento de esa gracia de Dios. Recordemos que aquí el tema general en estos capítulos es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo está interesado en que la iglesia en Éfeso pueda profundizar. Pero qué interesante es porque en el verso 15 Pablo expone la conducta de esta iglesia. Dice, esta iglesia de verdad que ha recibido la gracia de Dios, pero Pablo considera que no es suficiente, ¿verdad? Que no es suficiente que se queden allí, sino que ahora tienen que avanzar, tienen que crecer, madurar, desarrollarse en el conocimiento, pero no en cualquier conocimiento. Y por supuesto que no es un conocimiento donde llenémonos de mucha letra, ¿verdad?, de la Biblia, y que sepamos textos, que sepamos capítulos, historia, etcétera, sino que está hablando de ese conocimiento que nos lleva a profundizar, ¿verdad?, una mayor relación con Dios a través de ese conocimiento de quién es Dios. Mencionabas ahora, lo segundo que quisiera mencionar es que ahora decías acerca de los colosenses, ¿verdad?, de cómo ellos, en su deseo de querer conocer a Dios o querer profundizar en el misterio de Dios, comienzan a irse con cierto tipo de creencias, ¿verdad? Comienzan a introducir ciertas cosas al evangelio, como quien dice, lo que tenemos está bien, pero necesitamos más y lo vamos a alcanzar a través de otros medios. Y eso obviamente lo que hace es minar, ¿verdad? Lo que hace es minar el evangelio, debilitar el evangelio, porque en el momento en que introducimos dentro del evangelio algo que no está dentro del evangelio, por supuesto que vamos a diluir eso en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa, yo creo, en nuestros tiempos, ¿verdad? El interés de mucha gente en las iglesias de querer, yo le llamo inventar, porque en realidad no tiene ningún fundamento bíblico muchas de las cosas, pero nos damos la tarea de inventar ciertas cosas como para alcanzar un poco más en Dios. Pero debemos de comprender de que ya todo lo que necesitamos ya lo tenemos, y lo tenemos en Cristo. Lo que necesitamos ahora es conocimiento, ¿verdad? Conocimiento acerca de quién es Dios, porque en la medida en que conocemos quién es Dios, en esa misma medida conocemos quiénes somos nosotros y lo que nosotros también hemos recibido de parte de Dios en nuestras vidas. Hoy me parece interesante, lo tercero que quiero mencionar es que me parece interesante que Pablo está motivado, está impulsado a orar por conocimiento, pero
pensemos en un instante, por un momento, ¿qué lo está moviendo en lo profundo en el corazón de Pablo, verdad? Mira, yo creo que hay una motivación bien profunda en Pablo, y es que Pablo quiere que estos hermanos conozcan quiénes son, conozcan qué es lo que Dios les ha dejado en sus vidas, porque en la medida en que conocemos quiénes somos, pues por supuesto que eso también nos va a demandar una acción y una conducta, un comportamiento, ¿verdad? Y hoy en día miramos, por ejemplo, permítanme hermanos, y usted Luis, permítame un ejemplo. Es muy tradicional, es muy folclórico en las iglesias, en los tiempos de oración, y yo me he detenido a meditar, ¿por qué es lo que más oramos en la iglesia? Y descubro que una de las cosas por lo que más oramos en la iglesia es para que la iglesia se ame. Sí. Es una de las oraciones que tiene un gran porcentaje, ¿verdad?, en los tiempos de oración. Señor, para que los hermanos se amen. Pero es interesante que yo nunca encuentro una oración en la Biblia con respecto a eso. O sea, ninguno, ni Jesús, ni nadie hicieron un tipo de oración para que la iglesia se amen, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente se supone que el que ha sido alcanzado por la gracia debe de amar como una forma natural en su vida. Pero ¿por qué no sucede eso en nuestra vida? Bueno, porque no hemos conocido quiénes somos. Simplemente un día hicimos una profesión de fe, nos quedamos en la iglesia, aprendemos lo que la iglesia hace, pero no aprendemos quiénes son, no aprendemos de Dios quién es Dios. Y cuando usted y yo nos encontramos con el conocimiento de Dios y miramos a Dios, cómo es Él, cómo Él ha obrado en nosotros, pues obviamente debe de haber en nosotros una correspondencia hacia eso que conocemos, y nos lleva, por supuesto, también a una vida en este sentido como la iglesia en Éfeso, de amar, ¿verdad? Pero a mí me hace interesante esto, ese tipo de oración que hacemos, ¿verdad? Para que se amen. ¿Está mal orar así? No, por supuesto que no está mal y no es pecado, solo de que no está dentro de un contexto bíblico, porque más bien lo que deberíamos de orar es como Pablo ora, que los hermanos tengan disposición en su corazón para conocer a Dios, para conocer a Dios, para conocer esa gracia que han recibido de parte de Dios. Creo que hacia ahí debiera de ser nuestra oración, porque cuando una iglesia se despierta en esa hambre, en esa sed de conocer a Dios, entonces no queda otro camino que simple y sencillamente venir hacia las Escrituras, ¿verdad? Porque en este sentido encontramos entonces dos aspectos muy importantes en esto también, y es que número uno, ¿qué significó para la iglesia de Éfeso esa oración? Cuando Pablo dice que tengan conocimiento, ¿a qué hace referencia Pablo para la iglesia? ¿Cómo lo vivió esa iglesia? ¿Verdad? En el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dice que debemos de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla obviamente de los profetas del Antiguo Testamento, no de los profetas actuales, habla de los profetas del Antiguo Testamento. Pero es interesante que esta primera iglesia, esta iglesia en Éfeso, entendió que ellos debían de profundizar en esa gracia, porque ya en el contexto histórico ya hay ciertas cartas que están circulando. Entonces obviamente ellos tenían una sola forma en ese momento de venir a este conocimiento, y era a través de las pocas cartas y poca escritura que había del Nuevo Testamento para esa época. Así de que ese conocimiento no viene de una forma mágica, si me permiten la palabra, ¿verdad? Sino que viene a través del buscar, ¿verdad?, en esas cartas que estaban circulando este conocimiento para crecer. Pero para nosotros, ¿qué implica hoy? Ir a escudriñar. ¿Escudriñar qué? Las Escrituras. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Escudriñando las Escrituras. Pero es interesante que mucha gente, muchos creyentes, esto le tiene pereza. ¿Verdad? Y yo creo que es una de las armas más efectivas que el diablo tiene. Entretenernos en cualquier otra cosa, en cualquier otro tipo de literatura, menos en las Escrituras. Porque claramente Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Significa que aun cuando estamos en Cristo, si no conocemos esta verdad, si no profundizamos en este conocimiento de Dios y de esta gracia, ¿qué seguimos siendo? Esclavos. Seguimos siendo esclavos. ¿Cuánta gente que nos está viendo no vive en condenación, pero está en una iglesia? Y creyendo que por el venir al culto o a la iglesia ya están teniendo algo, ¿verdad? Sí, entonces mucha gente viene a la iglesia buscando un anestésico, ¿verdad?, para sentirse un poco bien, pero se sienten culpables. Tal vez ya fueron perdonados, ¿verdad? Tal vez ya tuvieron un encuentro personal con Cristo,
Y cuando uno descubre esa riqueza de la gracia, en el momento en que yo me encontré con Cristo, o más bien Cristo me encontró y me alcanzó con su gracia, en ese instante automáticamente fueron perdonados todos mis pecados, todas mis maldades fueron borradas, de tal forma que delante de Dios no existe ese pasado de mi vida, solo existe Cristo en mi vida. Pero mucha gente sigue culpándose, ¿verdad?, por cosas que hicieron en el pasado, por errores que cometieron, pecados que cometieron, y no alcanzan esa libertad y esa plenitud en Cristo. Y no por culpa de Dios, no porque Dios no se las haya dado, sino porque no se han encontrado con esa verdad, no han profundizado en ese conocimiento. De ahí la importancia entonces en nuestra vida de poder entender esta oración y la necesidad que siente Pablo de decir para que Dios les dé disposición. Y esa es la oración, tal vez sería la forma literal de traducirlo, para que Dios les dé disposición para profundizar en el conocimiento de Dios. Dicho de otra manera, nos dé esa disposición para que a través de su palabra, el Espíritu Santo, ahora sí actuando, venga y nos capacite en todo eso, ¿verdad? Para Claro que poder sí. profundizar y poder vivir todas esas bendiciones, hermanos, que muchas veces por falta de conocimiento, como decía usted, pastor, no las disfrutamos, ¿verdad? Las tenemos a la mano, pero no las disfrutamos por falta de conocimiento muchas veces, ¿verdad? Sí. Pero la finalidad de ese conocimiento, ¿qué es? ¿Qué es la finalidad de ese conocimiento? Ahora Pablo dice para que tengan conocimiento de él, pero ese conocimiento ¿a qué nos tiene que llevar? Ese conocimiento nos tiene que llevar a una vida activa en cuanto a eso, ¿verdad? Y que en el verso 18 Pablo viene y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué ustedes deben tener ese conocimiento, esa disposición en su espíritu de conocer? Y entonces nos dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿verdad? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo ora para que Dios alumbre, otra vez una dependencia de Dios, para que Dios alumbre el entendimiento de los creyentes, para que realmente ya como hemos sido alcanzados por esa gracia, ahora vivamos en todo eso. Entonces, alumbre vuestro entendimiento, permaneciendo en el conocimiento, ¿verdad? Con la sabiduría, con la revelación que Él nos ha dado. Entonces, ahí es donde viene ese alumbramiento para conocerle más a Él. Entonces, viene y nos alumbra, ¿verdad? Y nos revela qué es lo que somos, nos revela qué es lo que hemos alcanzado por medio de la gracia. Y entonces nos dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y es interesante porque, como usted dice, Luis, y hermanos, la finalidad de este conocimiento debe de ser provocar en nosotros una conducta, ¿verdad? Que es lo que más adelante Pablo va a desarrollar plenamente con respecto a esa conducta. Pero en este sentido, cuando Pablo habla, pues en el verso 18, el entusiasmo, por supuesto, y la motivación de Pablo es que no solamente tengamos un conocimiento, como hemos dicho, simplemente literario de las Escrituras, ¿verdad? Sino un conocimiento que nos lleve a un actuar, a un caminar, a una conducta, ¿verdad? Que sea digna de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Por eso interesante, pues muy interesante lo que Pablo dice en el capítulo 5, de esta misma carta, el verso 1. Donde dice que debemos de andar como hijos de luz, ¿verdad? Ser imitadores de Dios como hijos de luz, amados. Pero en el verso, capítulo 5 y verso 5, es donde dice entonces que debemos de vivir como hijos de luz, de luz, ¿verdad? ¿Y quién puede vivir como hijo de luz si no entiende quién es? ¿Cómo podemos vivir como hijos amados si no conocemos a quien nos ha amado? Hoy, lastimosamente, para muchos de nosotros, el haber hecho una oración de fe en un altar, donde sea, para nosotros eso significa que conocemos a Cristo. Pero en realidad eso no nos permite conocer a Cristo. Solo nos introduce, ¿verdad? Y nos da la libertad para poder profundizar en el conocimiento de Él. Pero va a ser la constante disposición del corazón de escudriñar, de tener interés por conocer las Escrituras, no para debatir, no para creernos que lo sabemos todo, sino para saber quién es Dios y qué es lo que Dios espera de mí, cómo yo debo de corresponder también, cómo debo de comportarme en todo esto, que es precisamente lo que Pablo más adelante va a detallar, ¿verdad? Cómo debe de ser la conducta cristiana. Entonces, en cuanto a esto, en el verso 18, cuando dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, es que tengamos la capacidad por el Espíritu Santo, por la disposición en nuestro corazón,
de poder ver más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros ojos están viendo. Y menciona aquí el tema de cuál es la esperanza a que Él, dice, os ha llamado. Y me parece que esa palabra es sumamente importantísima, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? ¿A qué hace referencia esa esperanza que Pablo menciona? Pastor, aquí creo que es importante que nos vayamos una vez más al contexto histórico de la carta de aquellos creyentes en Efesios, y era que ellos recurrían muchas veces a la religión como una salida, ¿verdad? Como una salida. Porque ellos estaban tal vez tan agobiados por todo el yugo del imperio romano sobre todos, que entonces ellos buscaban una salida en la religión, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ellos iban a la religión y más bien venía más carga sobre ellos muchas veces. Entonces tal vez inclusive muchos de ellos llegaron así al cristianismo, al evangelio, ¿verdad? Entonces ellos en ese tiempo vinieron con esas cargas al cristianismo, y entonces también empieza toda una persecución, ¿verdad?, para los cristianos en todo eso. Entonces muchos de ellos tal vez desistieron, muchos de ellos tal vez dejaron todo. Entonces Pablo dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, porque en Dios tienen una esperanza. Entonces precisamente ese profundizar en ese conocimiento es entender esa esperanza a la cual Dios les ha llamado. Pues antes no tenían ninguna esperanza, no se podían recostar sobre el imperio romano, no se podían recostar sobre la otra religión que estaba dentro de esa zona, sino que ellos ahora en Cristo sí tenían una esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es esa esperanza? Esa esperanza es la seguridad que tienen ellos de poder descansar en todas las promesas que tienen a través de Cristo, ¿verdad? Que podemos tener a través de todo ese plan de Dios por medio de la gracia en Jesucristo, que ellos pueden tener esa esperanza, esa seguridad de que son alguien, de que tienen algo en Dios y de que van a vivir mucho más en Dios, a pesar de toda esa persecución que hoy en día muchos tal vez también tengamos persecuciones, pero ellos inclusive podían seguir en esa esperanza, y que, como usted decía, pastor, esa gracia activa algo en ellos que, a pesar de todo lo que pueden estar pasando, igual continuaban en esa alegría en el evangelio, ¿verdad? Pablo en su carta a los Colosenses usa unas expresiones que creo que nos arrojan mucha luz a esto, porque dice de que Cristo es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Y en su carta a los Romanos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, lo que literalmente podríamos hablar con respecto a esta esperanza es que la obra de Dios en nuestra vida es tan real, es tan genuina y está garantizada. Entonces, dicho de otra forma, nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida está en las manos de Dios y depende de Dios, quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege. Entonces, cuando hablamos de esa esperanza, es de lo que está por venir en nuestra vida, es de lo que está por cumplirse en nuestra vida, que más allá de las cosas que vivimos hoy, que experimentamos hoy, sabemos de que tenemos un mañana, tenemos un amanecer, tenemos un nuevo día. ¿En quién? En Cristo. Eso significa que más allá de esta vida temporal que tenemos, existe una vida eterna, y que esa vida eterna está con Cristo. Entonces, cuando uno va entendiendo esto, llegamos a un punto en nuestra vida donde, cuando comprendemos esto, que muchas preguntas desaparecen. Por ejemplo, esta esperanza tiene que ver con la forma en cómo Dios nos trata y Dios nos cuida, ¿verdad? Dios, desde el momento en que nos toma como sus hijos, Dios nos toma a nosotros, Él es nuestro Padre, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. Por eso Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, los versos finales del capítulo 8, Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Y Pablo comienza a definir una serie de situaciones, ¿verdad?, asociadas a la vida humana, donde dice Pablo, o sea, ninguna de estas cosas nos separa del amor de Cristo. Entonces, cuando uno entiende la grandeza de esa esperanza, la seguridad de esa esperanza, entiende el gran amor de Dios, lo cual va a significar que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que ocurre en nuestra vida, las cosas que vivamos, bonitas o malas, feas o como sean,
están enmarcadas dentro del amor de Dios, lo cual significa que nada sucede por suceder. Simplemente hay una acción también muchas veces de Dios dentro de esto. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en situaciones que pasamos, una de las preguntas o que surgen en nosotros es: ¿y por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo? ¿Por qué tuvo que ser mi hija? ¿Por qué tuvo que ser mamá de repente cuando perdemos un ser querido? Cuando nosotros nos encontramos en esa profundidad de la gracia de Dios, esas preguntas desaparecen. ¿Por qué? Porque sabemos de que Dios está obrando en nuestra vida, Dios está trabajando en nuestra vida, y que esa esperanza que nos asegura a nosotros y nos acredita como esos herederos de Dios, sabemos entonces que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está cubriendo nuestras vidas, y por lo cual pues todo lo que pasa está bien, aunque de repente me duela, aunque de repente deba de llorar, pero está bien. ¿Por qué? Porque Dios está allí conmigo, Dios está obrando conmigo, y esa esperanza, por supuesto, que Pablo menciona va mucho más allá, ¿verdad? Pero Pablo no solamente nos habla de esperanza, nos habla de esa certeza, esa seguridad de que lo que Dios ha hecho en nosotros lo va a cumplir hasta el final, lo va a perfeccionar hasta el final. ¿Te has desanimado alguna vez cuando en tu deseo de vivir para Dios te encuentras de que te has equivocado, que has fallado, encontrar debilidades en tu vida? ¿Qué pensás cuando encontrás esas debilidades? Muchos de nosotros nos desanimamos, ¿cierto? Muchas veces, sí. ¿Verdad que sí? Nos desanimamos, nos sentimos mal, pero ¿cuál es esa esperanza? La esperanza, por ejemplo, en ese sentido, lo que Pablo dice en su carta a los Filipenses, ¿verdad? Donde en el capítulo 1 dice: estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa? Que en este momento Dios está trabajando en mi vida, perfeccionando esa vida, pero que se va a concluir esa perfección cuando Cristo venga o cuando vayamos allá, ¿verdad? Cuando tengamos un cuerpo transformado y glorificado semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces esa esperanza tiene que ver con todo lo que Dios está haciendo ahorita en mi vida y con lo que Dios va a hacer más allá de esta vida temporal. Entonces, qué importante es que el creyente, la iglesia, entienda esa esperanza. Así evitaríamos aflicciones innecesarias, depresiones innecesarias, insomnios innecesarios, tormentos innecesarios en nuestra vida. La ansiedad, el afán desaparecería, porque nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Dios, ¿verdad? A través de Cristo. Pero no solamente habla en cuanto a la esperanza, sino que también podemos ver cuando nos habla acerca de un elemento, algo más todavía dentro de esto, en el cual pues Él está orando en esto, y es que conozcamos la riqueza, dice, de su gloria. Cuán grande, y con esta parte pues finalizamos en esta noche, que no solamente habla el interés de que Dios obre en nosotros, disponga nuestro espíritu, nuestro corazón, que tengamos la voluntad de poder conocer cuál es esa esperanza, pero también que conozcamos cuáles son las riquezas de su gloria. ¿En quiénes? En los santos. En los santos. Recordemos, sí, hermanos, que como decía en el versículo anteriormente, como habíamos visto, que hemos sido adoptados, ¿verdad? Hemos sido adoptados por medio de Jesucristo como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso trae en nosotros toda una herencia de las riquezas de su gloria, trae toda una herencia para nosotros, de la cual nosotros venimos a ser partícipes, por así decirlo. El creyente no tiene cierto derecho sobre la herencia de Dios, ¿verdad? Por permanecer, por haber creído en Cristo y por ahora permanecer en Él, tiene herencia, tiene derecho a toda esa herencia de Dios. Y en el versículo 11 nos declara que tenemos esa herencia, ¿verdad? En Cristo, nos lo afirma. Nosotros entonces tenemos esa esperanza, primeramente en Dios, tenemos esa esperanza de que somos alguien, y ahora también tenemos una herencia en Cristo, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta, y una pregunta que va para usted también, hermanos que nos están viendo. ¿Qué es lo más grande que usted tiene en esta vida? Sinceramente, ninguna respuesta religiosa, ni tradicional, ni folclórica. Y para usted también, no de una respuesta folclórica, ¿verdad? Evangélica, no. ¿Qué es realmente lo más grande que yo tengo? ¿Qué es lo más grande que usted tiene? ¿Qué es lo más grande que usted posee?
Y Sí, si quieres la puedes responder, si no, si no ponemos un signo de interrogación ahí, la dejamos en suspenso, ¿verdad? creo que el simple hecho de vivir El es simple lo más hecho, importante, ¿verdad? el simple hecho de vivir. ¿Qué respuesta daría usted, hermano? ¿Qué es lo más grande que usted tiene? Algunos dirían la salud, otros dirían la vida, porque hoy desperté, hoy anduve, etcétera. Pero otros van un poquito tal vez más allá y dicen, bueno, lo más grande que yo tengo es mi familia. Lo más grande que yo tengo son mis hijos, mi esposa, lo más grande que yo tengo son todos estos bienes que Dios me ha dado. Pero mira que cuando nosotros conocemos las riquezas de la gracia de Dios en los santos, no tiene que ver con nada de eso en nuestra vida. El creyente no es rico por eso, porque si fuese así, entonces el impío también es riquísimo, porque también tiene hijos, tiene familia, tiene bienes, y a veces más bienes que los cristianos, ¿verdad? Y tiene otras muchas cosas también, porque el impío también despertó, muchos impíos despertaron hoy, ¿verdad? Mucha gente mala, muy mala, despertó hoy también, entonces significaría que ellos también tienen una gran riqueza. Pero en este sentido, lo que Pablo tiene interés es que el creyente verdaderamente conozca cuál es su riqueza. Y es que nuestra riqueza literalmente no tiene que ver ni mi familia, ni mis hijos, ni mi vida, ni mi salud, ni el ministerio, nada de lo que yo haga es eso. O sea, la riqueza que posee el creyente es Cristo mismo. Es Cristo mismo, y esto es lo que Pablo está interesado en, que los creyentes conozcan esa profundidad de esa riqueza que está escondida en Cristo y que es nuestra. Porque Dios, al hacernos sus hijos, nos hizo sus herederos y tenemos el derecho en eso, no por nuestros atributos, sino por lo que Cristo alcanzó en la cruz para nosotros. Entonces, cada creyente, imaginémonos por un instante, tiremos un pensamiento rápido. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros los creyentes pudiese profundizar en esa riqueza y decir, ok, mi mayor riqueza es Cristo, y que de verdad pudiéramos vivir inmersos dentro de esa riqueza de Cristo? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo seríamos con todos los bienes que tenemos? ¿Cómo seríamos hoy en el existir que tuvimos? Si yo entiendo que Cristo es mi riqueza y que en Él tengo todas las cosas, ¿cómo cambiaría inmediatamente nuestra existencia? ¿Verdad? Daría un giro enorme, porque entonces ya no vivo en pro de las cosas que tengo aquí materialmente y relacionalmente, sino que viviría en pro de lo que Cristo es. Y es que ahí es donde encontramos las palabras célebres del apóstol Pablo a los filipenses, cuando dice, porque todo lo que tengo, todo lo que he alcanzado, lo estimo como con tal de alcanzar ¿a quién? A Cristo. Y ese alcanzar a Cristo no es que Él está perdido. Lo que Él está hablando es de alcanzar ese conocimiento en Cristo. O sea, ¿quién es Él en Cristo? ¿Qué es Cristo para Él? ¿Qué significa Cristo en la vida de Él y en la eternidad? ¿Qué significa? Entonces Pablo dice, mire, todo lo que yo tengo lo estimo por basura, ¿verdad? Pero obviamente en el griego tiene una expresión bien ruda, ¿verdad? Y basura es una forma bonita, es una forma romántica de decir lo que realmente en el griego Pablo está diciendo. Pero Pablo está considerando todo lo que tiene. O sea, no está poniendo algunas cosas por separado. Dice, todo lo que tengo lo tengo con tal de alcanzar a Cristo. Eso solamente se llega a entender o se llega a comprender cuando nosotros podemos poner en la balanza lo que hoy tenemos acá comparado con lo que Cristo es. Y esa riqueza de la gracia de Dios, pues obviamente tiene que ver con todas las promesas de Dios, pero más allá de eso, tiene que ver con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros en la vida y en la persona de Jesucristo. Por eso siempre usamos una expresión, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y Jesús lo simplificó de una forma aún más hermosa cuando dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y no está hablando de una vida terrenal, está hablando de una vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Y cuánta luz lanza eso, pastor? Porque de hecho en aquellos tiempos también se pensaba que entre más posesiones tenías, más
bendecido era por Dios y todo eso. Y actualmente con todo esto que viene de la doctrina de la prosperidad y todo eso, cuánta luz lanza de que muchos hermanos inclusive creen eso, ¿verdad? Sí, De que entre claro. más cosas tengamos, más bendecidos somos por Dios, pero la riqueza verdadera es Cristo, Es Cristo Cristo. en nosotros. Esa es la verdadera riqueza, no cosas materiales, no nada de profesión ni nada de eso, sino Cristo mismo es nuestra riqueza. Y eso, cuánta tranquilidad y esperanza misma trae a nuestras vidas el poder comprender eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Por eso Pablo escribe en su carta a los Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque usted, Luis, y usted que nos sigue, hermano, debemos de entender, y yo creo que ya debemos de aterrizar en nuestra vida, que ustedes y yo no quedamos aquí en este plano terrenal. Nosotros, ustedes y yo tenemos una vida más allá de esto, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria, evidentemente está apuntando hacia el hecho del mañana. Porque como dijo nuestro amigo legendario Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo dice volveré allá, hablando no de que regresa al vientre de su madre, sino que va a partir desnudo hacia la eternidad. Porque cuando alguien fallece, no importa quién sea, no importa cuán letrado, inteligente, fuerte, poderoso, rico, multimillonario sea, cuando alguien muere, ¿qué se lleva? Absolutamente nada. ¿Qué se lleva? O sea, cuando usted muera, porque usted va a morir, igual que yo, ¿qué te vas a llevar? Mencione usted o mencione usted, hermano, ¿qué se va a llevar usted cuando se muera? ¿Sabes que hay una sola cosa que tú te llevas cuando te mueres? Solo hay una cosa que nos vamos a llevar. Y no tiene que ver nada con lo material y con las cosas que hayamos logrado en esta vida. Lo único que un creyente puede llevarse hacia la eternidad es a Cristo. Cristo mismo. No hay nada. Lo único que un impío se puede llevar a la eternidad es al diablo. Nada más. No hay otra cosa. ¿Qué te vas a llevar? Entonces a veces es chistoso cómo muchos nos afanamos, ¿verdad? Muchos nos afanamos y el libro del rey Salomón de Eclesiastés en algunos momentos hace una gran burla, ¿verdad? De cómo él observa al hombre, cómo se afana, cómo esto, cómo lo otro, y al final, ¿qué se lleva? Que nada, ¿verdad? Entonces yo creo que bien vale el esfuerzo de profundizar en estas cosas, porque lo único que va a partir hacia la eternidad con nosotros es nuestra fe en Cristo. Y esa es la esperanza hermosa de gloria que nosotros tenemos, que cuando morimos en Cristo. Y nuestra vida no se acaba, sino que inicia una verdadera vida eterna a la par de Cristo, esperando nada más el momento para recibir la totalidad de las herencias que habla Pedro, que Dios ha reservado herencia y que las tiene guardadas en el cielo. ¿Para quiénes? Para los que han creído en Cristo. Y eso es esperanzador. Este no es un pensamiento aliciente, ¿verdad? Mediocre, no. Es que esto es una verdad y eso es una realidad. Y la vamos a vivir y la vamos a experimentar. Así de que, bueno, de esta forma finalizamos, hermanos. Queremos darle muchas gracias una vez más por su paciencia, por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Le animamos sinceramente a que usted pueda profundizar, usted personalmente en las Escrituras, que usted vaya a las Escrituras. Quiera Dios despertar también en usted el corazón, la disposición para querer aprender acerca de todo esto, que usted mismo pueda entrar. Usted no necesita, hermanos, de repente necesariamente que alguien siempre esté con usted. Usted puede orar a Dios, el Espíritu Santo lo puede guiar a usted, lo puede dirigir a usted, y el fin de todo esto es que usted pueda conocer esa hermosa esperanza y esa riqueza de gloria que Dios ha depositado, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los que hemos creído en el Señor. Así que de parte mía, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y nuestro hermano Luis, que se despide de ustedes también. Bueno, muchas gracias, hermanos, por haber estado hoy con nosotros en esta transmisión. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y que todo lo haya tomado ahí en apuntes. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la noche, para seguir en esta importancia de escudriñando las Escrituras. Hasta luego. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.